Esta es la actual bandera de México. En la historia nacional existen infinidad de imprecisiones, mentiras, datos a medias o eventos poco conocidos. Y en esta oportunidad hablaremos de una de esas historias poco sabidas. Para la mayoría en México nos es familiar ver a los principales insurgentes tales como Hidalgo, Morelos y Allende, vinculados con los colores verde, blanco y rojo, y claro, con la bandera de México. Pero la realidad es que ellos y otros jamás llegaron a conocer esta bandera, por el simple hecho de que estaban muertos cuando esta fue creada. Pues esta oficialmente apareció en el año de 1821, año en el que Agustín de Iturbide emitió un decreto por el que le dio vida a la primera bandera con el águila en el centro, la cual representaría al entonces llamado Imperio Mexicano, que nació el 28 de septiembre de 1821, la cual tomó los colores tricolores de la bandera del ejército trigarante que se conformó por la unión de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, misma que se componía de 3 franjas y 3 estrellas. Pero la historia que relatamos en este video no se ocupa ni siquiera de la bandera del ejército trigarante, pues la primera en usar esos colores habría tenido como lugar de nacimiento el poblado de Zongolica en el actual estado de Veracruz. Al grito de supuesta independencia de Miguel Hidalgo, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se le sumarían otros en lugares diversos. Siendo que en Zongolica, ese llamado a la rebelión estuvo a cargo del párroco Juan Moctezuma y Cortés, quien según algunas fuentes refieren que habría sido descendiente del tlatoani mexica Moctezuma Xocoyotzin. La fecha exacta del grito del padre Moctezuma es variada, pues existe la referencia que habría sido el 24 de septiembre de 1810, solo 9 días después del grito de Hidalgo en Dolores. Pero otras señalan el año de 1812. Sin importar la fecha, tenemos que el padre Moctezuma, después de levantar a la gente de los lugares aledaños a Zongolica, habría tomado Orizaba. Aprovechando recursos ahí tenidos, hicieron la acuñación de monedas de plata que decían Zongolica, viva Fernando VII. Y es gracioso el grabado de la moneda que refiere al rey de España, siendo que supuestamente este alzamiento buscaba la independencia de España. Pero este tema será materia de otro video. Regresando a las acciones de Moctezuma y Cortés en Orizaba, el día 29 de mayo de 1812 habría dado a conocer la bandera símbolo de su lucha, la cual fue llamada bandera Sierra, la bandera del ejército de la Sierra de Zongolica. El padre Moctezuma habría referido en un discurso que esa bandera fue elaborada desde 1810, pero que estuvo guardada durante 2 años en espera del momento adecuado para darla a conocer. Y en cuanto a sus colores plasmados en ella, les otorgó los siguientes significados. El verde sería la piel. Representa la tierra con todas sus montañas, cerros y cañadas, al ser el ejército de la sierra. El blanco, la neblina que cubre las montañas. Neblina que cubre la sierra, como queriendo ocultarla de los extraños. La neblina es su vestido, un vestido elegante y fino, el cual puede mancharse fácilmente. El rojo representa la sangre que desgraciadamente habrá de derramarse en la lucha, refiriendo además que el verde es la vida y el rojo la muerte. Por eso están en los extremos, son así el principio y el fin del ciclo. Mientras que los grabados en el centro se constituían por un escudo bordado en listón café claro, con hilo de seda azul, un carcaj o funda con 9 flechas, cruzando sobre el carcaj un arco con la cuerda tensa, listo para ser usado, y una espada. Siendo que la palabra Sierra tendría 2 posibles significados, ya fuera porque así decían en el castellano antiguo de esa época la palabra sierra, y otra que refiere que así se decía sierra entre indígenas, añadiendo el dato de que se cree que además la bandera se inspiró en los colores del ave denominada cuautotol, originaria de la Sierra de Zongolica, cuyo nombre científico hoy es el de Trogon mexicanus. Así,
A partir de 1812, esta bandera habría visto la luz. Y se refiere que esta fue usada en algunas ocasiones por el propio Morelos. Pero otra bandera con los mismos colores solo sería vista hasta 1821, con la conformación del ejército trigarante. Y solo hasta ese año se oficializaría la primera bandera tricolor con un águila en su centro, la cual, como ya se dijo, estuvo a cargo de Iturbide. Por supuesto, surgen las suposiciones y conjeturas de que quizás la bandera Sierra haya servido como modelo a la mandada hacer por Iturbide, siendo esta su inspiradora. Pero esa certeza jamás la sabremos. Lo 100% cierto es que en Zongolica apareció la primera bandera que usó esos colores distintivos, siendo que cada año a la bandera Sierra se le rinden honores en Zongolica, la cual es paseada por el pueblo y lugares aledaños, sintiéndose orgullosos de esta. Y aprovecho este video para saludar a los nuevos amigos del canal, empezando por saludos. Así que saludamos a Valentín García, mandando saludos a Chiapas. Jime Vega, César de la Torre, Alesia Corsi, Frank Cristalinas, Oscar Linares, Mariana Aranza Romero y Bleda. Muchas gracias a todos ustedes, que ya casi somos 200 amigos en el canal. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.